Ahora sabemos que la reunión está siendo grabada. Jorge también es un concurrente habitual. Están los embajadores de Cuba en Argentina y en Paraguay, por lo que alcanzo a detectar. Así que, sin más, le daría la palabra al presidente Lugo para que haga la introducción en el nombre del Grupo Hermandad. Pedimos, por favor, silenciar los micrófonos. Adelante, Fernando. Gracias, Oscar. De nuevo, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas, a los colegas expresidentes. Un gusto poder reunirnos de nuevo y dedicar este precioso tiempo a esta delicada situación de nuestra hermana República de Cuba. Gracias a Bruno, un abrazo fraterno a Bruno aquí desde Paraguay, desde toda América Latina, y gracias por tu tiempo. Queremos realmente que esta reunión sea fructífera. Agradecemos que se pueda grabar y difundir. Hay una arremetida mediática terrible, un bombardeo por todos lados contra la hermana República de Cuba, y yo creo que hay que contrarrestar por todos los medios también, defendiendo el proceso de la revolución libertaria de Cuba, el proceso socialista, y por eso estamos contentos en compartir. A los colegas, a los ex parlamentarios, a los parlamentarios, a los cancilleres, bienvenidos de nuevo. Y sin mucho más trámite, le damos la palabra a Bruno. Bruno, un gusto poder tenerte en esta reunión. Bruno, es una situación privilegiada poder escucharte de primera mano de lo que está sucediendo en esa hermosa isla, de los compañeros, de las compañeras, y este proceso que tiene que ser irreversible. Esta guerra sucia mediática, mostrando fotos de otras situaciones, realmente nos indigna, y queremos aprovechar entonces de esta información privilegiada de lo que realmente está pasando en la hermosa isla de Cuba. Y entonces, mi estimado Bruno, sin muchos trámites, tenés la palabra en el tiempo que quieras, ¿verdad? Te escuchamos con toda la atención y el esfuerzo, el cariño, el respeto y la solidaridad de este pueblo latinoamericano que se une hoy en esta reunión con la hermana República de Cuba. Adelante, Bruno. Un minuto, Bruno. Le damos la bienvenida a Lisa Bárcena, que ha hecho un esfuerzo por estar acá. Hola, Lisa, ¿cómo te va? Y ahí lo vemos al presidente Evo Morales. Bienvenido, Evo, ¿cómo te va? Ahora sí, adelante. Perdón, se encuentra el vicecanciller Maximiliano Reyes. Lo veo ahí. Hola, compañeros. Un gran gusto que el gobierno de México esté presente en esta reunión. Vamos a ir anunciando en la medida que nos veamos. De cualquier manera es una reunión entre compañeros. Así que, bueno, como dice Fernando, ahora lo escuchamos a Bruno. Sí, ¿puedo comenzar? Sí. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Veo a amigas y amigos que tanto aprecia nuestro pueblo y nuestro gobierno, compañeras y compañeros de lucha de muchos años, y me siento profundamente honrado de la oportunidad de poder contarles de nuestra visión de lo que ha estado ocurriendo en los últimos días. No solo desde el pasado domingo, sino desde el día 15 de junio, porque se trata de una operación político-mediática organizada desde territorio de los Estados Unidos y desde dominio y cuentas fundamentalmente de la Florida, con alteración de mecanismos de geolocalización, con el uso de herramientas carísimas de alta tecnología, con fondos federales de los Estados Unidos y del estado de la Florida, con la creación de una compañía instrumental para estos efectos, reconocida por el Departamento de Estado de la Florida, el Departamento de Estado estadual. Es cierto que en Cuba se manifiesta
el impacto combinado de un momento pico de contagios y fallecimientos por COVID. Estamos en un momento de transmisión y en un pico pandémico. Claro que en términos relativos, cualquier observador desde otros países considerará que la epidemia está bajo absoluto control en Cuba, que a pesar de una cifra de aproximadamente 1.500 fallecimientos, hay en una población de 11 millones de habitantes índices de contagio, de casos positivos y de letalidad que son muy inferiores a los de casi todo el planeta. Y en Cuba nadie podría ver las escenas terribles que se han visto en ciudades europeas, que se han visto en ciudades de los Estados Unidos y también de nuestra América, con fosas comunes, cadáveres en las calles, personas falleciendo en sus casas. Pero es cierto que en este momento estamos enfrentando una oleada pandémica, aunque hemos alcanzado ya niveles de vacunación importantes, sobre todo con la primera dosis, y tenemos un proyecto realmente ambicioso de avanzar con absoluta determinación en el verano hacia un alto nivel de inmunización que debe ser universal y completo a fin de año. Esto claro que pone una gran tensión en el sistema de salud. El impacto económico de la pandemia ha sido también extraordinario, porque para garantizar todo el protocolo de tratamiento, el desarrollo de una vacuna, de un segundo candidato vacunal que esperamos en muy poco tiempo que la autoridad regulatoria cubana certifique su utilización y su condición de vacuna. En el desarrollo de otros candidatos vacunales, incluso uno no inyectable, sino nasal, en fase avanzada, con el desarrollo en fase avanzada de pruebas clínicas de la vacuna pediátrica, con una vacuna en fase también muy avanzada para las personas que se enfermaron de COVID. Pero todo esto, por supuesto, no solo demanda recursos, sino que está muy afectado también por el bloqueo, porque debo decir que el bloqueo de Estados Unidos y en particular las 240 medidas que aplicó el gobierno de Donald Trump, en especial las más de 50 que aplicó durante la pandemia, impidieron, por ejemplo, la adquisición de respiradores o ventiladores pulmonares para terapia intensiva o afectan la producción de vacunas. Pero cualquier persona entendería perfectamente que la situación epidémica en Cuba garantiza completa cobertura de atención a estos pacientes, a los casos de contacto y en general garantiza la salud de nuestra población pese a estas tensiones. El impacto económico es considerable. A partir de las implicaciones que tiene para una economía pequeña, orientada al sector externo en buena medida. Y en tercer lugar, el apretón oportunista sádico del bloqueo, en particular durante el periodo epidémico, claro que se está expresando también en la realidad de nuestro país. Pero me atrevo a afirmar que el gobierno del presidente Trump consideró al virus como un aliado a una política cruel contra nuestro país, contra nuestro pueblo, y lo ha aprovechado de una manera oportunista sin importarle las consecuencias humanitarias que si no dispusiéramos del sistema social, de las ventajas de nuestra economía subdesarrollada, pero que garantiza lo fundamental, y de un potente sistema de salud, podría arriesgar la vida y la integridad de muchísimos ciudadanos. En segundo lugar,
el gobierno de Estados Unidos ha dedicado fondos multimillonarios a la intervención política, el acoso contra nuestro país. Y ha aplicado algunas medidas de guerra convencional o como se le llame en distintas latitudes, en particular contra los suministros de combustible a Cuba desde terceros mercados que son más propias de tiempo de guerra. Está claro que todas estas dificultades económicas tienen múltiples efectos objetivos. Se reflejan en desabastecimiento, en dificultades para la adquisición de medicamentos, para una población que está habituada a estándares, no del mundo rico y desarrollado, pero a estándares de alcance universal, de absoluta inclusión social, a una cobertura de medicamentos completa. Y es verdad que estos efectos se están reflejando en el desabastecimiento, largas colas, filas, dificultades, muchas personas en la casa debido a las medidas de nunca de cierre económico completo en nuestro país, pero sí hay sectores de la economía que por razones epidémicas están cerrados. Los niños, los adolescentes, los jóvenes en sus casas también haciendo educación a distancia. Todos estos efectos está claro que se combinan en la situación que vive hoy nuestro país, unido a algunas averías eléctricas y a dificultades en los suministros de combustible que mencioné antes, que generaron una situación de apagones durante los últimos días, es decir, durante los días de la semana que precedió al domingo 11 de julio. Entonces, es cierto que estos factores están presentes en la vida cotidiana y que el bloqueo impone privaciones, carencias, dificultades. En mi discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, en la que hubo un voto abrumadoramente mayoritario, que demostró completo aislamiento de la política del gobierno de los Estados Unidos de bloqueo, que viene del gobierno del presidente Trump, pero que en el gobierno del presidente Biden está en absoluta, plena y completa aplicación, incluidas las 253 medidas de Trump e incluidas las más de 50 aplicadas durante la pandemia, aprovechando la situación difícil del país. En esa Asamblea General de Naciones Unidas, yo advertí, anticipé que estaban ocurriendo condiciones para intensificar la agresión contra Cuba, sometida a un intento de asfixia económica junto a elementos de financiamiento para el cambio de régimen, para la promoción de actividades ilegales de agentes pagados por el gobierno de los Estados Unidos, por una potencia extranjera, instruidos desde la Embajada de Estados Unidos en La Habana, personas que han sido conducidas a actos ilegales en vehículos con chapa diplomática de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, en una acción de injerencia política inaceptable. Por tanto, yo creo que lo principal es que hoy se dirime en esta situación el derecho de Cuba a la libre determinación, al imperio de su constitución aprobada en referendo universal y por abrumadora mayoría hace poco tiempo, en el imperio de su Estado socialista de derecho y justicia social y en las condiciones de estabilidad, tranquilidad y seguridad ciudadana que garantizan a nuestro país frente al intento de una superpotencia de cambiar, alterar el orden político, el orden constitucional y el sistema político. Ha sido muy lamentable la declaración de voceros estadounidenses y del propio presidente Biden llamando a que el régimen de La Habana, como lo calificaron, escuche al pueblo cubano y que alivie
sus necesidades, sabiendo que si hubiera cualquier preocupación sincera o genuina, el presidente Biden podría modificar sustancialmente con decisiones ejecutivas la aplicación del bloqueo, podría instar al Congreso a hacerlo, podría levantar con una mera firma las 253 medidas que aplicó el presidente Trump, o por lo menos las que endurecieron las condiciones durante la pandemia. En esta circunstancia, a partir del día 15 de junio se empezó a desatar una operación financiada con fondos federales y estaduales de la Florida, con el uso de empresas instrumentales y de alta tecnología. Y se lanzó entonces la campaña SOS Cuba, que fracasó inmediatamente y que chocó con el clamor internacional de levantamiento del bloqueo y el fructífero debate y el voto que se produjo en la Asamblea General de Naciones Unidas. Esta campaña fue un absoluto fracaso. Han visto la fecha, 15 de junio, 23 de junio, con algunas de las personas que están implicadas en estos actos, sobre todo desde la Florida. Se certificó por el gobierno de la Florida, por el Departamento de Estado de la Florida, una empresa instrumental llamada Proactivo Miami Incorporated, en la dirección 1535 de Lenox Avenue, apartamento 1, Miami Beach, código Florida 33139, en la que participan personas como Yaima Pardo, que es jefa de información de un medio digital que pertenece al pequeño grupo, al clúster de medios tóxicos digitales que desde la Florida instrumentan la agresión política contra Cuba, y a un tal Norge Rodríguez, que es un operador político profesional que se dedica también a estos menesteres de guerra digital. Esta compañía recibe financiamiento del gobierno de los Estados Unidos y es una operadora política fundamentalmente apegada a medios republicanos en ese estado. Ante ese fracaso, el 5 de julio, este laboratorio mediático que opera en la Florida lanzó, utilizando sobre todo la plataforma de Twitter, una campaña de intervención humanitaria en Cuba, el 5 de julio, con las etiquetas Intervención Humanitaria Cuba, Canal Humanitario Cuba, que no tuvieron acompañamiento internacional. Tienen aquí, por ejemplo, una factura de esta compañía en relación con el Departamento de Estado de la Florida. Sin embargo, el 9 de julio, ante el fracaso de esas etiquetas, pasaron a nuevas variantes con el empleo de las etiquetas SOS Cuba, SOS Matanzas, es decir, la provincia occidental que está bajo una situación, bajo un pico pandémico más agudo que en el resto del país, y bajo una etiqueta hipócrita de Cuba duele. Y retomaron la etiqueta SOS. ¿Dónde está el PJ? ¿No se escucha bien? Le pedimos a los compañeros que ingresen que por favor silencien los micrófonos. Adelante, Bruno, por favor, se escucha bien. Entonces decía que utilizan una etiqueta que incluye las siglas SOS Cuba, porque es la etiqueta que más se ha utilizado durante la pandemia en terceros países, en otras latitudes, para mover enfoques humanitarios o relacionados con la pandemia. Desde la Florida se utilizaron las llamadas granjas o conjuntos de trolls, usuarios coordinados que controlan varias cuentas falsas y divulgan de manera inauténtica mensajes en Twitter, y con sistemas automatizados de bots o robots.
algunos carísimos de última generación, no detectables por las herramientas que hacen auditoría de estas cuentas. Unos datos. Una medición realizada el 8 y el 9 de julio con una herramienta comercial en línea, hashtags, reveló que los usuarios más prolíferos de estas etiquetas, que operan estas 3 etiquetas, están coordinados con las 2 personas que mencioné antes, que son operadores políticos de la agresión desde Estados Unidos contra Cuba. Y esto permitió colocar como tendencia mundial o trending topic algo que en la realidad no estaba ocurriendo, que se suplantaba con una supuesta realidad virtual. Por ejemplo, aquí habría que mencionar que la plataforma de Twitter no aplicó sus reglas de utilización de la plataforma y no atendió las decenas de denuncias que se produjeron de internautas del abuso que se estaba produciendo con cuentas inauténticas de una manera escandalosa y cómplice. Una sola cuenta cuyo dominio estaba localizado en España, los días 10 y 11 puso más de 1000 tweets con una automatización de 5 retweets por segundo. Aquí estamos hablando de alta tecnología, estamos hablando de instrumentos caros, no solamente comerciales. Hubo una operación de acoso a influenciadores o influencers internacionales, en algunos casos con presión política extrema y amenazas y chantaje, en otros casos inundando sus cuentas con mensajes inorgánicos y en otros casos ofreciendo financiamiento. Esto ha sido denunciado también por usuarios cubanos y fue ignorado por la plataforma Twitter. Y en tercer lugar, fueron alterados los mecanismos de geolocalización de decenas y decenas de las cuentas que estaban operando la articulación digital contra Cuba, en particular los días 10 y 11 de julio, para aparentar que eran dominios o cuentas ubicados en el territorio cubano. Y tenemos toda la evidencia de que en su inmensa mayoría estaban geolocalizadas en el estado de la Florida y en algunos otros países. De manera que se utilizaron falsamente contra Cuba para crear la ilusión de una realidad que no existía más allá de la campaña política digital, de que la inmensa mayoría de esos usuarios estaban operando desde nuestro país. Por tanto, aquí hemos estado bajo una operación político-mediática fundamentalmente organizada desde territorio de los Estados Unidos y de la Florida, activada desde varios países, haciendo uso y abuso de las redes digitales, con el uso de las tecnologías más avanzadas, con la complicidad de la compañía Twitter y aprovechando condiciones de pandemia, condiciones económicas difíciles y la situación que se dio con las averías en el sistema eléctrico cubano, calculando que si someten a la población cubana a condiciones extremas, podrían producirse hechos de naturaleza política. Por tanto, he afirmado que en Cuba no ha habido un estallido social. Es falso, es mentira. En Cuba ha habido disturbios en poco más de una decena de lugares, sobre todo el día 11 de julio, que recibieron en primer lugar la respuesta de las autoridades de orden público, porque se produjeron numerosos actos violentos, decenas de
oficiales de policía han sido heridos. Se produjo el empleo de armas y objetos contundentes, el apedreamiento de lugares. Ciudadanos cubanos quedaron en peligro ante esa situación y claro que el pueblo revolucionario y patriota de Cuba salió a enfrentar este tipo de actos vandálicos y hechos también violentos, y hay también decenas de ciudadanos heridos en esta circunstancia. Participaron elementos delincuenciales, pero las escenas que se vieron en Cuba no tienen nada que ver con lo que se ve en todo el planeta. Estaba viendo hoy imágenes de una capital europea empleando ayer medios antimotines que en Cuba no existen ni se usan. Aquí no se utilizó un solo medio que no fuera la fuerza de policía normal de infantería con el equipo de protección personal elemental. Aquí no se utilizaron equipos de lanzamiento de gases, no se utilizaron lanzaagua, no se utilizaron productos químicos. Aquí se movió la fuerza del pueblo que respalda a las autoridades de orden interior y a nuestro gobierno. Aquí lo que ha habido es un intento fallido, porque asevero que el martes el país estaba en absoluta tranquilidad, algún incidente aislado, y ayer en una tranquilidad absoluta. El llamado ridículo y tonto a la huelga general no ha sido acogido por nadie en este país. El país está en condiciones de absoluta normalidad. Y se ha pasado entonces a una etapa ante el fracaso de llamar a una intervención militar de los Estados Unidos en Cuba, de convocar a realizar actos terroristas y violentos. Circulan en internet, podrían verlos ustedes, instrucciones y llamados sobre la fabricación de cócteles Molotov o la fabricación de armas rústicas. Sorprendente para un país en el que se juega buen béisbol, buena pelota, ver la utilización de bates empotrándoles la hoja de un machete. No sé si se entiende en todas partes qué cosa es un machete, no sé decirlo de otra manera, que eso lo convierte en un arma letal. Y el incidente en que se produjo un fallecido, hubo empleo de armas de fuego, empleo de armas blancas que puso en peligro la vida de ciudadanos. Y por supuesto, el gobierno cubano aplicará con severidad y al mismo tiempo con absoluto respeto nuestras leyes, preservará la paz, la tranquilidad y la seguridad ciudadana, lo hará con la mayor moderación y respeto por la diversidad que se refleja en nuestro pueblo, y por supuesto que lo hará acompañado de la movilización consciente democrática de la abrumadora mayoría de nuestros ciudadanos que son parte de nuestra democracia. Y todo el que tenga preocupaciones sobre Cuba con relación a estas situaciones, todo el que como quiera que piense con relación a lo que reflejan las redes de una manera muy mendaz. Hace unos minutos ustedes vieron varias fotos. Yo estoy muy ofendido en particular con mis amigos argentinos por el hecho de que sus grandes manifestaciones y concentraciones de celebración y júbilo por la victoria resonante en la Conmebol se hayan presentado y se estén presentando en las redes como actos de insurrección popular en Cuba, o como fotos tomadas en Alejandría se están presentando como aquí, o que se presenten fotos y supuestos casos de muertes infantiles, etcétera, como si hubieran ocurrido en Cuba, sin que
esas plataformas tecnológicas actúen de ninguna manera. Tienen aquí un video y tienen también fotos de las celebraciones a las que nuestro pueblo se habría sumado también con mucha alegría, pero que se están presentando en las redes como si fueran actos de oposición política al gobierno de Cuba. De manera que lo que puedo decir es que cualquier persona que tenga un mínimo de sincera preocupación, cualquiera que sea su análisis sobre lo que podría estar ocurriendo o no en Cuba, tendría muchas razones para pedir al gobierno de los Estados Unidos que en condiciones de pandemia y en condiciones en particular de un pico de la pandemia en Cuba, haga por lo menos lo que hizo con otras sanciones multilaterales que en el mes de diciembre, incluso en el gobierno del presidente Trump, fueron parcialmente levantadas para otros países, pero no para Cuba. Cualquiera, como quiera que opine sobre el sistema político cubano, tendría muy buenas razones para pedirle al gobierno de los Estados Unidos que suspenda o levante definitivamente las 253 medidas de Trump, en particular las 50 que aplicó durante la pandemia. No se puede olvidar que el presidente Trump, de una manera calumniosa, infundada, su gobierno incluyó a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo internacional el 11 de enero, colocando precisamente obstáculos a las promesas de campaña que había hecho el presidente Biden. De manera que si el propio presidente Biden o el actual gobierno de los Estados Unidos y cualquier político o ciudadano de los Estados Unidos, de Europa o del mundo tuviera sincera inclinación humanitaria en relación con las dificultades que pasa el pueblo de Cuba, en particular en condiciones de la pandemia, tendría excelentes razones para pedirle al gobierno norteamericano que actúe en ese sentido, como hicieron gobiernos republicanos en el pasado. Por ejemplo, en el 2001 se aplicaron excepciones humanitarias por situaciones de huracán en Cuba, de manera que no sería algo insólito, sino algo de una decencia y honradez elemental. Entonces, comparto con ustedes esta información, les transmito el saludo del presidente Miguel Díaz-Canel, que encabeza un esfuerzo heroico de nuestro pueblo frente al bloqueo, frente a la pandemia, condiciones de agresión intensificada contra nuestro país, totalmente comprometido con preservar la paz, la armonía, el consenso social, y que hace un esfuerzo supremo por sacar adelante nuestra economía frente a unas condiciones realmente muy adversas. Le transmito su saludo y toda la gratitud de nuestro pueblo y de nuestro gobierno por su solidaridad y por esta oportunidad de escuchar de viva voz el testimonio de lo que está ocurriendo en este momento en La Habana, y quedo a su total disposición por si quieren preguntar, si quieren recibir algún dato adicional, y me excuso por haber abusado un poquito de su tiempo. Muchas gracias, Bruno. Lastimosamente, como le decía a Oscar y a los demás compañeros, estoy conectado a través de un celular y no puedo ver a todos los presentes en la reunión. Esta información de primera mano nos fortalece saber, porque creemos que eso es lo que realmente está sucediendo en la hermana República de Cuba. Así es que, Oscar, dejo en tus manos un poco, ya que tienes la posibilidad de ver a la gente que está participando de la reunión. De nuevo, de parte nuestra, nuestra gratitud a ti, a Bruno, a Díaz-Canel, nuestros abrazos solidarios, que este grupo tiene esa finalidad de solidarizarse con los pueblos de América Latina, preocupado por lo que pasa en Colombia, en Chile, en Perú, y no menos importante lo que pasa en la República de Cuba. Oscar, ¿estás atento? Estoy atento,
Gracias, Oscar. Gracias. Le damos la bienvenida a Luis Ilarregui, embajador argentino en Cuba. Bueno, Mónica Valente, que siempre ha colaborado mucho para que se haga bien esta reunión. Está el ex canciller de El Salvador, Hugo Martínez. Y la idea sería escucharla, como habíamos dicho, al presidente Dilma Rousseff, luego al presidente Evo Morales, al presidente Samper, al vicecanciller Maximiliano Reyes y a Alicia Bárcena, si les parece. Así que si ese es el orden, vayámonos preparando. ¿De acuerdo, Oscar, Maximiliano? Alicia, sí, Mónica. A presidenta Dilma tuvo que salir e me enviou por WhatsApp saludo que oportunamente puedo leerlo para el presidente, para el canciller Bruno y a todos cuando te parezca adecuado. Bueno, sí, hizo un esfuerzo la presidenta que nos dijo que va a estar solamente media hora. Si te parece, Mónica, empecemos con el saludo de la presidenta Dilma y luego continúa el presidente Evo Morales. Gracias, Oscar. Buenas tardes, saludo fraterno, abraço muito caloroso ao canciller Bruno Rodrigues. Sou Mônica Valente, del PT e Foro de São Paulo. Passo a ler o mensaje da presidenta Dilma. Los 60 anos de bloqueio econômico e financeiro de Cuba por parte dos Estados Unidos estão sometiendo ao pueblo cubano enormes sacrifícios que se han acentuado aún más desde el inicio de la pandemia del COVID-19. El bloqueo estadounidense, que já foi condenado, que já ha sido condenado 29 vezes por la ONU, impone sérias penúrias a pequeno país que é exemplo de solidariedade, enviando médicos para o mundo para ajudar na luta contra a crise de saúde. Mientras Cuba oferta a la humanidad profissionais de saúde, recibe de los Estados Unidos, em cambio, em plena pandemia, embargo cobarde que é repudiado por quase todos os países del mundo. Conocemos as medidas de desestabilização porque las sufrimos. Expresso mi apoio ao pueblo cubano e ao presidente Miguel Díaz-Canel. Gracias. Ese es el mensaje de la presidenta Dilma Rousseff. Muchas gracias a Mónica, por supuesto a la presidenta Dilma. ¿Estás preparado, Evo? El presidente Evo Morales está en uso de la palabra, se prepara el presidente Samper. Adelante, Evo. Está tratando de desmutearse, Evo, ahí está. Sí, muchas gracias, Oscar. Un saludo al hermano canciller de la hermana República de Cuba y a todas las hermanas y a todos los hermanos. Primero, lamentar esta nueva agresión del imperio norteamericano. Y la información que nos brinda el hermano canciller, pues, con semejante campaña mediática, una agresión política, por supuesto, inaceptable, condenamos, pero siento desde Bolivia que hay otro triunfo más. Mi respeto, mi cariño, mi admiración a la Revolución de Cuba. Cuba, con semejante bloqueo, el país más solidario del mundo. Fidel me enseñó eso. Me decía, Evo, hay que compartir lo poco que tenemos. Para mí, perdone con hermanas y hermanos, Fidel ha sido el hombre, el hermano, el compañero, el ciudadano más solidario del mundo, pese al bloqueo. Esa es la diferencia. Entonces, una campaña mediática, una campaña política, lo hace. Y esto nos debe llevar a una profunda reflexión. Esto nos debe llevar a una evaluación política permanente, como ex autoridades, con otros movimientos sociales. Acá en La Paz está en este momento una movilización, ¿no?, de miles de compañeros para pedir respeto al pueblo cubano. Yo también escuché alguna intervención del presidente de Estados Unidos. Dice que es el gobierno cubano que escucha a su pueblo, libertad. ¿Por qué no?
el presidente de Estados Unidos escucha al mundo. ¿Por qué no respeta las resoluciones de las Naciones Unidas? Tantas resoluciones para levantar el bloqueo. La mejor forma de luchar, acompañar al pueblo cubano en este mensaje de libertad es liberar a Cuba del bloqueo económico de Estados Unidos. Hermano canciller, transmita al hermano presidente, al gobierno, a ese pueblo revolucionario, no solamente nuestro respeto, nuestro respaldo y sobre todo nuestra admiración. Perdone, cualquier país con semejante bloqueo ya se hubiera rendido ante semejante criminal e inmoral bloqueo económico. Pero Cuba sigue firme. Ahora que estamos mucho más informados, así aparecer como un gran levantamiento, una rebelión, una sublevación falso. ¿De acuerdo a lo que hemos escuchado? Por eso, hermanas y hermanos, que estamos acá presentes, como acompañantemente, con lo que podamos. Vamos a defender a la revolución del pueblo cubano. Ejemplo, modelo. Yo, primero, el 91, tiempos especiales o difíciles que vivía. Y ha cambiado. Yo decía, el día que se acaba el bloqueo y tiene que acabarse tan tarde, ahí va a ser Cuba modelo de país. Con políticas sociales que ningún país del mundo alcanza a Cuba en políticas sociales, salud y educación. Otra vez quiero decir, pese al bloqueo. Hermano canciller, puede expresar mi cariño, mi respeto. Acompañamos en estos momentos difíciles, los movimientos sociales. Nuestro hermano Lucho, presidente, con seguridad siempre estará acompañamos en estos momentos. Vamos a ganar la batalla. Vamos a derrotar al impío. Son todas políticas, la guerra fría, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra el narcotráfico, van fracasando. Si van fracasando, las políticas de Estados Unidos, pues es nuestra tarea decir más unidad en torno a Cuba, defender al pueblo cubano, ¿no? Para poder triunfar ante las amenazas del imperio norteamericano. Muchas gracias, hermano Oscar. Gracias, muchas gracias, presidente Evo. Destacamos la presencia y el trabajo que realizó Alberto Grillón también en estas horas, junto con Alberto Valdés, para que en horas tuviéramos este momento tan lindo, bueno, tan necesario por la solidaridad. Tiene la palabra el presidente Samper, se prepara el vicecanciller Maximiliano Reyes, y luego seguirá Alicia Bárcena y Celso Amorín. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Oscar. Un saludo muy cordial. En primer lugar, a Bruno, a nuestro querido canciller, y a través de Bruno al presidente Díaz-Canel, a los compañeros del Grupo de Hermandad, a mis compañeros expresidentes. Yo voy a contribuir simplemente con dos reflexiones a este conversatorio, que son reflexiones que nacen de la realidad colombiana y de la actualidad colombiana. La primera, en Colombia llevamos casi 40 días de un paro nacional que ha sacado a las calles millones de jóvenes, miles de personas que han sido reprimidas de una forma inédita hasta el punto de haber generado más de 70 homicidios, más de 400 personas desaparecidas y más de 2.000 violaciones de derechos humanos. Las mismas personas de la derecha que pedían al gobierno más acción y que rechazaban los movimientos de protesta social, hoy día en las primeras páginas están pidiendo el derecho de los cubanos a la misma protesta y a los mismos movimientos sociales. Eso lo que le lleva a uno a pensar es que si hay un libreto envenenado de lo que se está conociendo en el momento y que los mismos sectores que en unos países están a favor de la aplicación de medidas represivas son los que hoy día están haciéndole el eco a estas noticias falsas de las cuales nos hablaba Bruno respecto a los hechos que están sucediendo en La Habana.
Ahí yo sugeriría, mi querido canciller, que nos envíen a nosotros y a nuestras redes las contramanifestaciones que se deben estar dando de gente que ha salido a respaldar a la revolución y que ha salido a respaldar al gobierno. Hasta donde yo sé, ni en Chile, no sé si Marco Enríquez que anda por ahí, en Chile no se ha producido ninguna manifestación a favor de Piñera y en Colombia muchísimo menos a favor de Duque. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente son manifestaciones contestatarias, pero sí sería muy interesante que nosotros a través de las redes pudiéramos conocer las manifestaciones de apoyo a la revolución y de apoyo al gobierno. La segunda reflexión tiene todavía más actualidad, y es que ayer se conoció en los medios de Colombia que había habido una operación de hackeo de los archivos y las plataformas de inteligencia militar de Colombia por parte del gobierno venezolano. Es decir, que el gobierno venezolano había logrado entrar a los archivos de inteligencia militar de Colombia y tenía conocimiento de los sitios estratégicos, de las personas estratégicas, de nuestro equipamiento armado. Yo me pregunto si no es demasiada coincidencia el episodio de la intervención digital que nos contaba el canciller en este momento, con esta noticia, pues obviamente sorpresiva, de que también Venezuela estaría tratando de hackear nuestros sistemas de inteligencia militar. O si no pudiera existir, Bruno, una especie de libreto armado para de alguna manera crear toda la idea de que los sectores castrochavistas, como los llaman aquí en Colombia, estarían de alguna manera interesados en crear condiciones de desestabilización y de guerra que a los únicos que les servirían son a los que lo podrían aprovechar electoralmente, por lo menos en el caso de Colombia, en esta coyuntura. Son dos reflexiones que quedó planteadas y por supuesto, para mí esta es una gran oportunidad, como lo señalamos en el comunicado que sacó el Grupo de Puebla el día de ayer. Es una magnífica oportunidad para que le recordemos al mundo dos cosas. La primera, que el bloqueo, cualquier forma de bloqueo unilateral, como el que se está aplicando en este momento contra Cuba, contra Venezuela, contra Irán, contra cualquier país, es un bloqueo ilegal que va contra los principios básicos del multilateralismo, como lo sabe Celso Amorín. Y lo segundo, que lo menos que podemos pedir es que volvamos al camino que trazó Obama cuando el propio presidente Biden era vicepresidente Obama, que era el camino de la normalización. Y dentro de esa normalización comparto completamente la idea que nos presenta Bruno de que un castigo como el que se está infringiendo a Cuba en épocas de pandemia es un trato absolutamente inhumano, cruel, pero sobre todo va contra las normas básicas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Nuestra solidaridad, Bruno, con el gobierno, con sus esfuerzos. Ustedes están desempeñando una tarea heroica que, como decía Evo, es un ejemplo de solidaridad para el mundo. Sigan adelante y nosotros acá desde América Latina haciendo fuerza con y por ustedes. Gracias, presidente Samper. Propongo, canciller, que juntemos las opiniones, las observaciones, y en todo caso al final usted hace la síntesis que le parezca. Escuchamos entonces ahora al vicecanciller Maximiliano Reyes Zúñiga. Maximiliano, ¿estás preparado? Muchas gracias, queridas amigas y amigos. Es un verdadero honor poder comunicarme con ustedes. Envío un saludo y un abrazo fraterno a todas y a todos quienes veo en la pantalla. En especial, una muestra fehaciente de solidaridad a nuestro querido amigo, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, y le pido por favor que lo haga extensivo al señor presidente y a todo el gobierno de Cuba. Efectivamente, estamos viendo una etapa inédita en las acciones intervencionistas e injerencistas de Estados Unidos. Yo la verdad es que quisiera ahorrarme la palabra imperio porque hace mucho que eso dejó de hacerlo,
pero sí es una agresión fehaciente, cínica hacia el gobierno y el pueblo y la integridad soberana de Cuba. El presidente López Obrador ha reiterado desde el lunes la peculiaridad de estas agresiones, la coincidencia, entre comillas, con la difusión de los medios de información serviles al hemisferio norte. Y bueno, nos parece que la posición ha sido muy clara. Querido canciller Bruno Rodríguez, el gobierno del presidente López Obrador te reitera su apoyo solidario, inquebrantable. Hemos tenido reiteradas muestras de comunicación con ustedes y pues estamos listos para defender la dignidad latinoamericana, en este caso representada y emblematizada por ustedes. No tenemos la menor duda de la lucha que están dando. Les reiteramos, insisto, nuestra solidaridad absoluta y los canales de intercomunicación diplomática que tenemos con el gobierno de Estados Unidos, que siempre estarán a disposición de ustedes. Es evidente que Cuba es un emblema de la lucha por la libertad, por la soberanía, por la independencia latinoamericana, que todavía hoy, en el año 2021, tenemos que seguir dando y seguiremos dando con la frente en alto, y que no habrá oportunidad para dejar de manifestar dichas aspiraciones de independencia, de libertad, de soberanía frente a quienes de una u otra manera, por el tamaño de su economía o la supuesta dimensión de su fuerza militar, quieran amedrentarnos. Les reitero nuevamente un saludo y un abrazo cariñoso del presidente Andrés Manuel López Obrador, del secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, y de un servidor, a tantos amigas y amigos que nos hicieron favor de invitarnos. Y mi querido Bruno, por favor, hazle patente al señor presidente Díaz-Canel que estamos y estaremos con ustedes siempre y en disposición absoluta de la hora que ustedes requieran algo adicional a esta solidaridad discursiva. Muchas gracias. Muchas gracias, México. Viva México. Tiene la palabra la secretaria ejecutiva de la CEPAL y la compañera, que es lo principal en este grupo, Alicia Bárcena. Muchísimas gracias, querido Oscar. Quiero enviar un saludo muy cariñoso y afectuoso a todos los participantes y un muy fraterno abrazo a Bruno Rodríguez, a quien le tengo un muy cariñoso aprecio, y por su conducto al queridísimo presidente Miguel Díaz-Canel. Un bloqueo de 6 décadas y 4 años de restricciones marca la serie de sanciones más grande que Estados Unidos ha aplicado a ningún país del mundo. Es el país más castigado por Estados Unidos, más de 6 décadas. Quiero decir que el 11 de enero se aplicaron las peores sanciones, y Bruno Rodríguez ha mencionado claramente que entre abril del 2019 y diciembre del 2020, el bloqueo de Estados Unidos a Cuba causó pérdidas por 9.157 millones de dólares, daños que ascienden a 147.000 millones de dólares durante estas 6 décadas. Estamos hablando del 5% del PIB de Cuba, y nosotros en CEPAL lo sabemos muy bien, porque nosotros acompañamos los estudios de Cuba del bloqueo y sabemos exactamente en qué sectores ha sido profundamente afectada la isla, y convoco a este grupo a que compartamos estas cifras y las hagamos saber en sus números duros, porque el recrudecimiento del bloqueo a Cuba constituye un retroceso en el régimen de derecho internacional y una barrera muy significativa a los esfuerzos del pueblo y del gobierno de Cuba por alcanzar el desarrollo y cumplir con sus objetivos. Miren, hoy en la Asamblea General,
Cuba presentó su informe respecto a la Agenda 2030, un informe espectacular, que yo los invito, por favor, a que lo compartamos y lo veamos. A pesar de este bloqueo, Cuba está trabajando, pero no cabe duda que el bloqueo ha dejado cicatrices estructurales en la economía y en la vida de Cuba en materia de financiamiento, de inversión, de crecimiento, productividad. Y hoy enfrenta una coyuntura por demás compleja, sin duda, que se suman a la emergencia por la pandemia. Yo quiero decir además, queridos compañeros, que Cuba ha hecho esfuerzos enormes. Nosotros tenemos yo diría, toda la revisión de la actualización del modelo económico que Cuba ha hecho, y agradezco a Cuba por su confianza de dejarnos acompañarlos. Y quiero decir que a Cuba, este año Cuba va a crecer 2% y el próximo año 4%, según nuestras estimaciones, porque se está reactivando de alguna manera la economía. Y como bien dice Bruno, estos brotes, sobre todo en Matanzas, también tienen que ver con la llegada del turismo a la zona de Varadero y estas zonas turísticas importantes. Quiero simplemente reiterar a Bruno Rodríguez, al pueblo de Cuba, que nosotros en CEPAL seguiremos acompañando a Cuba. Y yo personalmente, saben que me une una amistad, un cariño, un amor por Cuba y los cubanos. Solamente quisiera reiterar, querido Bruno, es muy importante que nos digas nuevamente que no debemos hablar de intervención ni de ayuda humanitaria. Muy importante, a pesar de, yo celebro lo que López Obrador ha dicho sobre apoyar a Cuba, pero la palabra humanitaria no puede estar presente, y espero que tú nos lo aclares, porque esto fue lo que pasó en Yugoslavia en 1999, cuando a nombre de la ayuda humanitaria hubo realmente una intervención, incluso sin acuerdo del Consejo de Seguridad. Por eso creo que es muy importante que estemos claros de qué debemos hacer para apoyar a Cuba realmente, y es sin duda el llamado a eliminar el bloqueo, pero también apoyar la economía cubana, a la sociedad cubana. Así es que déjenme terminar aquí y solo decirles, América Latina y el Caribe es la región más golpeada por la pandemia. En comparación con muchos países, Cuba ha mostrado una gran resiliencia, de verdad, si nosotros vemos lo que está pasando en otras partes de la región. La vacunación incluso en la región, estamos a un 13% de la vacunación del total de la población, 4 veces menos que Estados Unidos y 3 veces menos que Europa, y las vacunas no llegan. Y Cuba, que produce su vacuna, tenemos que apoyar para que esta vacuna llegue a todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Cuenta con nosotros, querido Bruno, y aquí estamos para apoyar los esfuerzos que ustedes hacen. Un abrazo muy fraterno a ti y a todos los aquí presentes. Muchas gracias, Alicia. Muy bien. Recordamos que estamos grabando la reunión, después les llegará a cada uno el crudo. Y ahora el profesor, el ex canciller y el compañero Celso Amorín. Luego Eduardo Valdés y por último el canciller Rodríguez hará una síntesis. ¿Está listo, Celso? Lo tenemos un poco perdido a Lugo, a Fernando, pero están con dificultades, me dice, en la red. Ahí está, ahí lo tenemos. Ok, muchas gracias, Oscar. Voy a ser breve porque me siento totalmente representado por las palabras que ha dicho la presidenta Dilma Rousseff en lo que me atañe personalmente, y también mucho aprecio por las palabras que dijeron todos los que me precedieron, especialmente los expresidentes, y también por las ideas que han sido expuestas aquí, no solamente en términos de expresar la solidaridad, pero también de cómo operacionalizar esa solidaridad, como has dicho Alicia, presidente Ernesto Samper y otros. Bueno, quería decir 2 o 3 cositas más, porque sería absurdo no hablar. Bruno, sabes mi amistad personal con los cubanos y contigo personalmente desde tantos años, pero sobre todo quería decir que el presidente Lula está muy atento a toda esta situación, no está aquí hoy porque ya tenía otras citas que eran impostergables, pero como sabe Bruno, estuve con él, estuve en contacto directo contigo, creo que ayer o anteayer, para tomar todas por teléfono, para tomar todas las informaciones, porque es una gran preocupación. Ya habló públicamente, habló con Euronews, habló con varias
varios vehículos en Brasil e internacionales de manera muy clara. Como es natural, es criticado en Brasil por los grandes medios por el apoyo que da a Cuba. Bueno, quería decir eso y quería decir también que me anima mucho a ver a Alicia Bárcena hablando aquí, porque me parece que ese es un asunto que de alguna manera debíamos llevar también, claro que es de su conocimiento, pero llevar nuestros sentimientos. Por ejemplo, como ya está expresado en la manifestación del Grupo de Puebla, llevar ese sentimiento al secretario general de Naciones Unidas. Es muy importante que tenga una actitud de coraje, de firmeza, porque es lo que se espera de Naciones Unidas en un momento como este. Es una agresión no solo a Cuba, es una agresión a toda Latinoamérica. Es necesario que el secretario general comprenda que pese a algunos gobiernos de derecha o fascistas, como es el caso de Brasil, los pueblos todos de Latinoamérica apoyan mucho la revolución cubana y sobre todo apoyan la no intervención y la autodeterminación del pueblo cubano y aprecian su coraje. Entonces, solamente eso, no sé si hay una manera de hacer llegar, si Alicia nos puede ayudar en eso, de una manera más concreta, y formal. Hay otras maneras también, pero de otra manera solamente eso. Un abrazo solidario, fuerza al pueblo cubano, que ya ganó tantas batallas, va a ganar esta también. Muchas gracias. Micrófono, Oscar. Sí, agradecía a Celso, decía que ahora tiene la palabra Eduardo Valdés, luego vos mismo, Fernando Lugo, cerraría con la intervención final del canciller Rodríguez. Eduardo, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes. Al igual que Celso, simplemente ya uno no puede hacer más que propio las palabras que ya se han emitido y decir al canciller de Cuba que el gobierno de Argentina, los senadores, los diputados del Frente de Todos, estamos muy cerca de Cuba y estamos a disposición de hacer lo que Cuba nos pida, y que vemos muy injusto este ataque que está sufriendo el pueblo de Cuba. Pero a mí me parece que teniendo acá un diputado nacional que ha hecho mucho en la relación de Cuba con Argentina, que es quien preside hoy la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Carlos Heller, a mí me gustaría, Carlito, que seas vos el que exprese el pensamiento de nuestro país en este momento. Bueno, primero, gracias, Eduardo, por darme ese honor. Estimado canciller Rodríguez, todas las personalidades que están participando de este evento, y gracias por habernos invitado a participar, a acompañarlos en esta oportunidad tan trascendente. Es muy difícil agregar cosas a las que ya se dijeron. Quiero yo también hacer mías las palabras de Alicia Bárcena, que creo que las tendríamos que desgravar y repetir. Y Eduardo Valdés, cuando ahora tengamos que discutir en la Cámara el pedido que te han hecho de reunión para hablar del tema de Cuba, creo que les tenemos que pasar la grabación de lo que dijo Alicia Bárcenas hoy, porque Alicia Bárcenas es representante de las Naciones Unidas y está dando datos, informaciones, cosas precisas que marcan cuál es la realidad de lo que sucede en ese país, en ese pueblo valiente, que una vez más es víctima de una enorme agresión. Yo, por la edad, puedo decir que la viví toda la Revolución Cubana y he estado participando con muchos compañeros y compañeras desde el inicio, y no puedo olvidarme todas las cosas que pasaron, no me puedo olvidar del 63 cuando le expulsan a Cuba de la OEA, no me puedo olvidar de todas las cuestiones que han pasado, tampoco me puedo olvidar de la solidaridad del pueblo argentino con Cuba y de la relación que el gobierno argentino estableció. Tengo acá, y también se los recomiendo, la carta que Perón le mandó a Fidel Castro en 24 de febrero de 1974, que cualquiera de ustedes puede encontrar fácilmente gracias a la magia de Internet,
que sirve para hacer muchas porquerías como las que hoy nos contó el canciller cubano, pero también sirve para poder acceder a datos como estos, donde Perón le habla a Fidel y le dice: las revoluciones no pueden ser idénticas en todos los países porque tampoco todos los países son iguales ni todos los pueblos tienen la misma idiosincrasia. Es preciso que cada uno actúe dentro de su soberanía con sus propios métodos. Pero es indudable que la necesidad de una unidad latinoamericana será la única posibilidad de libertad real para nuestro continente. Dice muchas cosas más, quise destacar esta frase que marca el sentido de la trascendencia de la unidad latinoamericana, hoy amenazada por estas agresiones del imperialismo, que pide acciones humanitarias en un país que está agredido hace 60 años con un bloqueo brutal que seguramente muy pocos países del mundo hubieran podido resistir. Así que, en mi nombre, en el nombre de quienes integramos este bloque del Frente de Todos, de diputados y de senadores de la República Argentina, nuestra absoluta solidaridad, nuestro compromiso inquebrantable con el pueblo cubano, y una vez más, seguramente, patria o muerte venceremos, será una forma en que celebraremos esta otra batalla épica que los cubanos están dando. Muchas gracias por haberme permitido participar. Muchas gracias, Carlos. Como siempre, el agradecimiento, el reconocimiento a los diputados. Un saludo especial a José Luis Gioja, que es un maestro y un profesor para todos nosotros. Antes de darle la palabra a Hugo... Oscar, quiero decir que José Luis ha sido nuestro último presidente del Partido Justicialista, el Partido Peronista, y es muy con orgullo, lo hemos invitado, inmediatamente aceptó a participar de este encuentro. Es un grande y es un maestro para todos nosotros. Antes de darle la palabra al presidente Lugo, le vamos al embajador boliviano en las Naciones Unidas, el ex canciller Pari, que tiene un saludo para acercarnos. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, compañeros, compañeras. Un saludo al canciller Bruno Rodríguez. Pues solamente he pedido 30 segundos para trasladar a ustedes el saludo de nuestro presidente Lucho Arce, quien ya lo ha expresado públicamente, el apoyo al pueblo cubano, al gobierno cubano, el saludo del pueblo boliviano, que siempre defenderemos con la fuerza y con la firmeza necesaria. Pues creemos que acompañaremos en todos los espacios necesarios, estaremos siempre firmes al lado de Cuba, y ese es el compromiso que ha expresado el pueblo boliviano en todos los momentos, muy agradecidos por todo lo que Cuba ha hecho por Bolivia, y hoy nos toca hacer a nosotros por Cuba. Así que traslado el saludo del presidente Luis Arce Catacora, el saludo del pueblo boliviano al pueblo cubano y al gobierno cubano. Gracias, Diego. Para cerrar de nuestra parte, el presidente Fernando Lugo. Gracias, Oscar. Bueno, además está decir que, como ya decía David Pari, el gran esfuerzo que ha hecho Cuba, siendo el país más solidario en América Latina, el Caribe y en el mundo, con su líder, Fidel Castro. Decirle a Bruno en este momento difícil para esa hermana república que, así como en muchas oportunidades hemos contado con la solidaridad de Cuba, en este momento puede contar con la solidaridad de los gobiernos progresistas de izquierda, socialistas de América Latina y el Caribe. Desde Paraguay y desde el Frente Guazú ya hemos hecho llegar nuestra carta de solidaridad y de repudio al bloqueo norteamericano para que le deje vivir en dignidad a todos los cubanos en su propia isla. Estimado Bruno, un abrazo a ti, a Díaz-Canel, a ese glorioso y valiente pueblo de Cuba, y decirles que puede contar con nosotros en todo momento. Muchas gracias a ti, Oscar, y a todos los que han participado de este encuentro. Muchas gracias, presidente. Para cerrar entonces, le damos la palabra al canciller Bruno Rodríguez. Vamos a trabajar luego en el grupo una declaración, diferentes tareas de solidaridad. En este momento daríamos por cumplido el objetivo de la reunión, escuchando al canciller Bruno Rodríguez. Adelante, Bruno.
Estás muteado, Bruno. Ahí está. Sí, ¿me escuchan? Sí, quisiera transmitir toda nuestra gratitud por esta oportunidad y por la movilización solidaria de ustedes y de los pueblos de la América Latina y el Caribe que representan. Quisiera expresar a nombre del presidente Miguel Díaz-Canel nuestro invariable compromiso con la integración, la concertación, los procesos de emancipación de la América Latina y el Caribe, de nuestra América martiana y bolivariana. Quisiera agradecer de manera especial la declaración del Grupo de Puebla con relación a los sucesos de los que hemos estado conversando, las declaraciones cálidas, solidarias de Dilma, de Samper, del vicecanciller Maximiliano Reyes, del presidente Andrés Manuel López Obrador, del presidente Alberto Fernández, del Frente Guaizú, del compañero Evo, el compañero Lula, del presidente Luis Arce, del presidente Daniel Ortega, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, del primer ministro y el gobierno de San Vicente y las Granadinas, de numerosas asociaciones de solidaridad tan generosas, siempre expresando un enorme cariño a Cuba que llena de energía a nuestro pueblo. Quisiera agradecer también a los muchos ciudadanos estadounidenses que son solidarios con Cuba y a amplios sectores de la sociedad estadounidense que quisieran que hubiera una relación normal entre pueblos vecinos que tanto tienen en común y que abogan por el cambio de política de su gobierno. En particular frente a hechos que están destinados también a entorpecer cualquier progreso en los vínculos bilaterales entre los Estados Unidos y Cuba. Quisiera agradecer con mucho afecto a las asociaciones de cubanos que especialmente en los Estados Unidos y en todas las latitudes se han movilizado en los últimos años con un énfasis especial en el mes de junio contra el bloqueo, sus caravanas, sus campañas, sus caminatas, abogando por la relación natural que debe haber en las familias cubanas, por la reunificación familiar, por los contactos normales en este sentido y sobre todo por el levantamiento del bloqueo a Cuba que daña a los cubanos a ambos lados del estrecho de la Florida. Cuenten ustedes con que el pueblo de Cuba, estrechamente unido, se mantendrá movilizado en apoyo a sus conquistas, a sus convicciones, a la revolución que ha sido un aporte ya de varias generaciones, en particular de la generación martiana de nuestras guerras de independencia y la generación fundadora del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Especialmente nuestros jóvenes alegres, consagrados, leales a nuestro pueblo, a sus convicciones más preciadas, a su tradición de lucha, a nuestra historia, frente a tanta mentira, frente a la injerencia, a la intervención imperialista, frente a situaciones adversas, pero la revolución cubana continuará su curso. Quería mostrarles una foto que es simbólica
de la campaña que se produce en este momento contra Cuba. No sé si logran verla en suficiente tamaño. Es una foto de personas que ocupan el pedestal de la estatua del generalísimo Máximo Gómez en la parte central de la ciudad, en la zona de Centro Habana y La Habana Vieja, y pueden leer al pie, el pie de foto, que en español dice manifestantes antigubernamentales se reúnen en el monumento a Máximo Gómez en La Habana el domingo. Y si se fijan bien, verán las banderas, no solo la bandera cubana, sino verán las banderas del 26 de julio. Y estas mismas redes y fuentes mendaces han tenido que reconocer después que a la caída de la noche, fuerzas del Estado y quienes los apoyan habían reocupado las calles. Pero es ese que ven en el pedestal con toda lealtad a Martí Gómez, a Fidel, a nuestros próceres, es el pueblo de Cuba, y así se seguirán movilizando nuestros jóvenes, nuestras mujeres, nuestros trabajadores, nuestros campesinos. Hemos pasado momentos peores. Somos un pueblo entrenado para el sacrificio y para enfrentar adversidades. Seguiremos siendo solidarios, continuará nuestro esfuerzo para aliviar las condiciones de la pandemia en decenas de naciones hermanas. Y en estos momentos interviene el presidente Miguel Díaz-Canel, el primer ministro Manuel Marrero y otros dirigentes de la revolución ante nuestro pueblo, porque la revolución cubana no se detiene. Se están anunciando nuevos proyectos, nuevas medidas. Nuestro pueblo celebrará, a pesar de las condiciones de pandemia, con devoción y con alegría, la fecha del próximo 26 de julio, y continuamos nuestro programa decidido en el Congreso del partido, y también, por supuesto, las medidas emergentes que estamos aplicando. Y tenemos la convicción de que la pandemia tendrá que ceder al esfuerzo de nuestro pueblo, que avanzaremos en la producción de alimentos, las medidas extraordinarias que estamos tomando para asegurar los medicamentos tendrán resultados. Continuaremos un esfuerzo tremendo para tratar de preservar la generación eléctrica de averías y dificultades, a pesar de las medidas de bloqueo contra el combustible. De manera que no se trata solo de la resistencia victoriosa del pueblo cubano frente a un bloqueo recrudecido de forma oportunista en condiciones de pandemia, sino de avanzar con ímpetu, con la participación de todos, con el esfuerzo de todas y todos en la recuperación económica y en el desarrollo sostenible. Cuenten ustedes con que nuestro pueblo, en primer lugar, nuestras fuerzas policiales, nuestro gobierno, continuaremos defendiendo la paz, defendiendo el orden constitucional, la justicia social, la tranquilidad y seguridad ciudadana y el consenso de la muy abrumadora mayoría de nuestro pueblo, el consenso de la nación. Y siempre con el pueblo, con todos y para el bien de todos, como pedía Martí, continuaremos nuestro esfuerzo en estrecha unidad junto a nuestro partido y a nuestro gobierno, leales siempre a Martí, a Fidel, bajo el liderazgo de Raúl, bajo la conducción del presidente Miguel Díaz-Canel. Y en esa epopeya que hemos vivido ya por décadas, dentro del propósito de emancipación de lo que Martí llamó Nuestra América,
nos enorgullecemos y nos emocionamos de contar siempre con la solidaridad de los pueblos que ustedes representan y de ustedes mismos, a quienes tanto apreciamos y queremos en Cuba. Muchas gracias a nombre de nuestro pueblo, de nuestro gobierno, de nuestro partido, de todo corazón. Muchas gracias, canciller Rodríguez. Abramos los micrófonos para gritarle la solidaridad. Saludos, Cuba, Vamos, compañeros. Vamos, Cuba todavía. Un abrazo, compañeros. Con ustedes. Eduardo, vamos a la revolución, che. Vamos a la Baramuglia. La Baramuglia. Viniste con toda la Baramuglia. Felicitaciones. Con toda la Baramuglia. Es un chiste entre los argentinos. Todo el vicecanciller de México, que es hincha de Boca y ayer empataron. Lástima, estamos muy tristes. No. Abrazo, pero no la arruiné. Bueno, Juan, un abrazo grande. Saludalo a Gel, hermano. Gracias, Valder. Adiós, Fernando. Gracias. Adiós, Evo. Nos vemos. Abrazo, Luis y Larregui. Sí. Abrazo, suerte. Nos vemos. Suerte. Gracias, canciller. Abrazo, canciller. Abrazo. Chao. 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 Viva Racing, Keller. Chao. Fuerza, canciller. Fuerza, canciller. Vamos. Vamos todavía. Cuba. Vamos, Cuba. Vamos, Cuba. Fuerza. Mucha fuerza, canciller. Fuerza. Ya nuestros amigos mexicanos tienen que enviar 1 millón de litros de combustible, 1 millón de alimentos y 1 millón de ayuda realmente que necesita el pueblo de Cuba. Eso le solicito a Maxi y al presidente ANLO, ¿verdad? Que ellos pueden enviar eso que necesita el pueblo cubano en este momento tan difícil que está pasando. Fuerza, canciller, fuerza al pueblo de Cuba, venceremos. Venceremos, hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre.